Un cordial saludo, mi nombre es Jorge Enrique Rosas Amaya, yo soy doctor en educación de la Universidad Norbert Wiener de Perú, magíster en investigación y interpretación musical de la Universidad Internacional de Valencia en España y licenciado en música de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Sean ustedes bienvenidos a este taller que tiene como título Señas de mi folclor, aulas escolares inclusivas para el aprendizaje de la lengua de señas colombiana a través del repertorio de las músicas colombianas. Este taller tiene el siguiente orden. Primero quiero contarles un poquito sobre cuál es el origen de este trabajo de señas de mi folclore. Después, de una manera muy corta, muy breve, contarles un poquito sobre la contextualización teórica, cuáles son los fundamentos teóricos que me llevaron a realizar este proyecto. Y por último, vamos a hacer el taller práctico, donde vamos a utilizar las músicas colombianas como una herramienta pedagógica para la enseñanza de la lengua de señas colombiana a través de algunos ejemplos. Comencemos con la primera parte. El origen de esta idea, de este sueño de señas de mi folclore, sucedió en ese bagaje de docente que he tenido la oportunidad de ser durante más de 15 años, donde he tenido la fortuna de ser docente de todos los niveles educativos. Me refiero a un nivel de preescolar, de primaria, secundaria, a nivel de clases particulares, de conservatorios, de escuelas de música y a nivel universitario. En todos estos niveles educativos he tenido que trabajar con una diversa población de estudiantes, entre los cuales encontramos algunos estudiantes que tienen alguna diversidad funcional, como por ejemplo lo auditivo, como por ejemplo alguna discapacidad en el tema físico, alguna discapacidad en el tema cognitivo, entre otras. Muchas veces en esta labor como docente, pues me he visto sin las herramientas desde mi disciplina, la música, para poder abordar estas problemáticas y poder brindar a los estudiantes eso que hoy tan nombrado es el tema de la inclusión. Vemos que los estudiantes que tienen este tipo de diversidad funcional hacen un esfuerzo grandísimo por poder integrarse, por poder socializar en los contextos académicos, en los contextos escolares, pero que muchas veces cuando llegan allí, incluyendo a nosotros los profesores, no tenemos la preparación adecuada para hacerlo. En base en esto, decidí prepararme, capacitarme con estas inquietudes tan profundas que tenían sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de cómo trabajar la música con estas poblaciones. Y entonces decidí hacer un diplomado, en este caso un seminario, de inclusión educativa con personas con discapacidad. Cuando estaba haciendo este seminario, fue un seminario bastante particular y también bastante enriquecedor para mí, porque tomaban cada una de las diferentes discapacidades y se hacían unas sesiones de trabajo donde nos explicaban la caracterización y nos daban algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje para trabajar con este tipo de poblaciones. Cuando llegó el tema de la de la diversidad funcional en la parte auditiva, la persona que nos dio el taller era una persona señante, es decir, una persona de la población de la comunidad sorda. Era una chica alrededor de unos 25 años, donde empezó a hablarnos en lenguaje de señas a todas las personas asistentes, de las cuales pues ninguno de nosotros sabíamos. Más sin embargo, la gente organizadora de ese taller nos dotó a nosotros de un intérprete. Entonces la persona iba señando y al lado de nosotros estaba un intérprete, nos iba traduciendo lo que la persona nos estaba contando. Mientras esta persona estaba en su clase, en su exposición, hablando de la comunidad sorda, contándonos todas sus características, cuáles son las dificultades que tiene, bueno, etcétera, etcétera. De un momento a otro llegó una niña, yo calculo una niña de unos 5 o 6 años, interrumpió la charla, se acercó a nuestra docente, que repito, era de la comunidad sorda, y de un momento a otro empezaron a hablar en lengua de señas. De un momento a otro vimos que estaban discutiendo porque las expresiones y los gestos mostraban enojo, ¿sí? A mí me causó muchísima curiosidad ver una niña tan pequeña de que señalara de una manera tan fluida, porque conversaban y discutían de una manera muy fluida, ¿cierto? Yo pensé que la niña también era parte de la comunidad sorda. Cuando la niña se retiró, yo levanté la mano, le pregunté al intérprete que quién era la niña que había interrumpido la clase y me decía que era la hija de la profesora de la comunidad sorda que nos estaba atendiendo en ese momento. Eh, Aún esto me causó mucho más curiosidad y quise indagar un poco más sobre el tema y le pregunté al intérprete que si esa niña también era parte de la comunidad sorda y ella me contó que no, que la niña era una persona oyente, pero que al tener tanto mamá como papá de la comunidad sorda, sus padres se vieron en la necesidad de enseñarle como primera lengua materna la lengua de señas.
En ese momento sentí que en la cabeza me dio un clip y yo decía, una niña tan pequeña de la comunidad oyente, no de la comunidad sorda, hablando de una manera tan fluida y tan expresiva la lengua de señas colombiana. Entonces, a partir de ese momento surgió en mí una inquietud aún más profunda sobre este tipo de población, sobre la comunidad sorda. Pasé un poquito a indagar sobre ella y encontré, por ejemplo, que según la Organización Mundial de la Salud, existe más o menos 446 millones de personas que son parte de esta comunidad, es decir, casi el 5% de la población. En el contexto colombiano, en el contexto nuestro, se tiene estimado que alrededor de 500.000 personas están ligadas a este tipo de comunidad, o sea que estamos hablando del 1% de la población. ¿Qué pasa con estas poblaciones? La comunidad sorda se caracteriza porque tiene o una disminución parcial o total del sistema auditivo, ¿cierto? Ese es su rasgo biológico más importante. Y al verse con esta diversidad funcional, ellos han conformado una comunidad como una tribu urbana, como un grupo político, como un grupo religioso en el cual pues ellos comparten unos rasgos sociales y unos rasgos culturales. La mayor característica de la comunidad sorda, especialmente la comunidad sorda aquí en Colombia, es que su lengua materna no es el castellano. Como lo decía anteriormente, las personas que tienen una sordera profunda son personas que no aprenden a hablar, no porque tengan alguna dificultad en su sistema fonatorio, sino porque para poder aprender a hablar hay que aprender a escuchar, hay que primero iniciar escuchando los sonidos, los fonemas y cómo se pronuncian. Por eso, para ellos y para la gran mayoría de la comunidad sorda, su lengua materna es la lengua de señas. Hago una aclaración muy importante, la lengua de señas varía de país a país. En este caso tenemos la lengua de señas colombiana. ¿Por qué varía? Por los contextos, por las tradiciones. Sabemos que una misma palabra puede llegar a tener muchos significados en diferentes culturas, en diferentes contextos. Entonces cada país, a raíz de eso tan delimitado y tan específico que es su cultura, ha decidido generar una lengua de señas específica. Entonces, durante toda esta charla vamos a hablar específicamente de la lengua de señas colombiana, es decir, la que rige sobre nuestro territorio, que en esa lengua están inmersas muchas costumbres, muchas tradiciones que son propias de nosotros como colombianos. Entonces, mi idea de investigación eh, partió preguntándome, bueno, ¿cómo es que un niño de la comunidad sorda puede realmente recibir un proceso de inclusión escolar si este niño su lengua materna es la lengua de señas colombiana? Es decir, es la manera como ellos se comunican. Y me puse a mirar el otro lado y me di cuenta que los niños oyentes, es decir, los niños que están en el colegio, su lengua materna no es la lengua de señas colombiana. En este caso en este caso es el castellano, ¿cierto? Entonces me preguntaba, bueno, ¿cuál es la inclusión? Llevamos a un niño de la comunidad sorda, a un adulto, a un contexto laboral, a un contexto académico, un contexto escolar. Pero cuando esta persona llega allá, no va a tener el mismo acceso de comunicación como lo tienen los otros porque nadie habla la lengua que él habla, ¿cierto? Entonces ahí surgió muchas inquietudes de mi parte y una de las preguntas que me hice, bueno, ¿cómo puedo mejorar la comunicación al interior del aula de clase para hablar realmente de inclusión? En un aula de clase convergen dos poblaciones, estoy hablando específicamente de la comunidad sorda, ¿cierto? Llegan unos niños que son oyentes, que manejan el castellano, y le llegan unos niños que tienen como primera lengua materna la lengua de señas colombiana, ¿cierto? Hablando de los niños de la comunidad sorda, pues presentan algún tipo de dificultad, disminución, se hace sordera profunda o se hace leve, que es la llamada hipacusia, donde su aprendizaje del castellano está limitado porque tienen una afectación auditiva. Mientras que el niño oyente, sus canales kinésicos, visuales, auditivos, son su medio de aprendizaje. Es decir, ellos pueden aprender cualquier tipo de lenguaje, porque todos sus canales en este momento están funcionales y activos. La lengua de señas colombiana, con el castellano, con la lengua hablada o con cualquier otro idioma, tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, el gesto, el movimiento, la expresión, ¿sí? Cuando decimos que estamos enojados, pues hay una expresión de enojo, ¿cierto? O sea que hay una relación muy cercana entre la lengua de señas colombiana y cualquier otro lenguaje. Desde mi perspectiva, la forma de dar respuesta a mi pregunta de cómo mejorar la comunicación al interior del aula escolar inclusiva es
la lengua de señas colombiana. Es decir, enseñémosle a los niños oyentes las nociones básicas de la lengua de señas colombiana para que realmente exista un proceso de inclusión. Porque hay que entender que la inclusión también compete a nosotros como sociedad. No solo al niño, ni a la familia, ni al entorno de la persona que tiene esta diversidad. También nos compete a nosotros saber algo sobre, por ejemplo, en el caso de la música, sobre musicología braille, para atender a poblaciones con discapacidad visual. En el caso de conocer lengua de señas para poder atender a ese tipo de población y entre otras. Me puse a indagar un poco sobre el tema de la inclusión escolar. Encontré dos aspectos muy interesantes, como lo es el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, y es el PIAR, que es una sigla, al igual que el DUA, que es el Plan Individual de Ajuste Razonable, que permiten estos dos vínculos muy fuertes en el tema curricular. Permiten de que tanto el currículo, desde su planeación, desde su ejecución y principalmente desde su evaluación, para niños con diversidad funcional, sea flexible. Es decir, que se ajuste a ellos. El PIAR hace un estudio minucioso de cada niño, dependiendo del grado de disminución que tenga en este caso auditivo la persona, para que a partir de ese balance, de ese diagnóstico que se hace con ese niño, todo lo que tenga que ver con su valoración, con su diagnóstico, con los objetivos, con la forma como se califica, funcione. Esto es una herramienta importantísima curricular al interior del contexto escolar para trabajar con niños con una diversidad funcional. Pero sin embargo, el proceso y las dificultades de comunicación entre iguales, entre la población sorda y la población oyente, que incluye los niños del colegio, los profesores, el rector, la aseadora, el señor de la ruta, etcétera, está cortado. Porque nosotros no conocemos este maravilloso idioma como lo es el idioma, la lengua de señas. En este caso, en mi trabajo y mi función y en mi labor como músico, empecé a preguntarme, bueno, ¿cuál sería el papel que tendrían las músicas colombianas en el contexto de la inclusión escolar? Me pregunté si había alguna relación entre el idioma castellano, que es el idioma que nosotros hablamos, entre la lengua de señas colombianas, que es el idioma que habla, que maneja la comunidad sorda, e encontré que habían elementos que son afines entre los tres. Tenemos el gesto, tenemos el movimiento, tenemos un lenguaje verbal y no verbal, tenemos la intertextualidad, tenemos en todo ese bagaje de gestos y movimientos, tenemos la inclusión de la cultura, ¿sí? El cuerpo como mediador del aprendizaje. Esos elementos musicales como la melodía, la armonía y especialmente el ritmo que pueden ayudarnos como una herramienta didáctica para el aprendizaje de cualquier contenido. Y me pregunté, ¿será que yo podría enseñar lengua de señas colombiana a partir de la música? Es aquí como nace mi propuesta pedagógica que se llama Señas de mi Folclor, que pretende enseñar lengua de señas colombiana por medio de repertorios de las músicas colombianas, utilizando el instrumento básico y el instrumento natural que todas las personas tenemos, en este caso los niños, que es el canto, que es el repertorio coral vocal, a partir de una cartilla y unas canciones y unos repertorios que permitan el aprendizaje, nuevo y repito, para la comunidad oyente de la lengua de señas. Es aquí como nace Señas de mi Folclor. Señas de mi Folclor es una cartilla que tuve la oportunidad de publicar en enero de este año, donde a través del repertorio de músicas colombianas, de 8 canciones compuestas que son de mi autoría, las cuales cada una de ellas fue compuesta con la intención de enseñarle al niño una de las temáticas básicas de la lengua de señas colombiana. Por ejemplo, muchas veces alguna de las temáticas básicas del nivel básico de lengua de señas es el aprendizaje de las vocales. Y entonces me dije, bueno, ¿por qué no yo no compongo una canción? Aparte, la voy a componer en un género musical colombiano para que en la clase de música el niño conozca qué es un sanjuanero, qué es una cumbia, qué es un curulao, cómo se baila, cómo se mueve, cómo se representa, cómo suena. Y en la letra de la canción, específicamente, que ahí donde está el fundamento del trabajo, voy a escribir una letra que le permita al niño utilizar estas temáticas.
voy a tocar un ejemplo, las frutas. Entonces para las frutas me compuse una canción en ritmo de curulao que se llama Día de Mercado. Y entonces es una canción que cuenta la historia de que el niño acompaña a sus padres a hacer mercado y van haciendo como la lista del mercado. Entonces que van a comprar papaya, que van a comprar durazno, que van a comprar fresa. Y la idea es que como en una clase regular de música el niño aprende las canciones, las canta, ¿sí? Se trabaja todo el tema de la afinación, de la dicción, de todo lo que tiene que ver con el contenido vocal. Y cuando el niño ya tenga la canción aprendida, empezamos a decirle que en algunas palabras claves de la letra de la canción haga la respectiva seña. Es decir, la canción de Día de Mercado, que vuelvo y repito es un curulado, le enseña a los niños alguna cantidad, más o menos unas 8 o 9 frutas diferentes de cómo se dicen en lengua de señas. Abordé 8 temáticas. Abordé la temática del aprendizaje de las vocales, de los medios de transporte, me refiero al tren, al barco, a la bicicleta, de las frutas, como mencionaba anteriormente, de las palabras de cortesía, como decir gracias, hola, perdón, con mucho gusto, de los colores, como se dice el azul, el amarillo, el verde, de los animales, como se dice el oso, el perro, el gato, de las partes del cuerpo, que donde queda mi cabeza, donde queda mi cadera, donde quedan mis hombros, donde quedan mis manos, todo en lengua de señas, y otro muy importante que es sobre los miembros de la familia. Es decir, que a través de estas 8 canciones los niños aprenden más de 60, 70 señas incluidas en todo el contenido de la lengua de señas colombiana. La intención es eh, llevar al niño, especialmente estoy hablando de niños de primaria, en algo que está muy nacido en ellos, que es muy natural, que hace parte de su desarrollo como lo es el cuerpo, a que aprendan tanto las músicas colombianas como desarrollen algunos procesos vocales y aparte de eso, cuando vamos cantando, vamos haciendo las señas y las vamos incorporando. Creo que esta palabra es una palabra muy bella. Cuando hablamos de incorporar, hablamos de pasarlo por el cuerpo. Y creo que esta es la temática que vamos a trabajar. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar, entonces vamos ahora a la tercera parte. Ya pasé y les conté la historia del origen de este proyecto, hice una pequeña contextualización del proyecto y ahora vamos a la parte práctica y vamos hoy a aprender sobre lengua de señas. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar con la parte práctica de nuestro taller. Vamos a arrancar con una canción que tiene como título La rumba de los colores. Esta canción está hecha en un género musical colombiano que se llama la rumba criolla. La canción tiene la intención de enseñarle al niño las señas de algunos de los colores. Cuando hablamos de los colores, decimos aquí esta seña, la mano sobre la barbilla, moviendo los dedos de esta manera, no importa si es la mano derecha, la mano izquierda, no hay ninguna problemática. Entonces, ¿cuál es la forma de enseñar esta canción? Primero, pues los niños, cantamos la canción con los niños, les enseñamos la letra de la canción con una clase común de música, donde el niño pues le agregamos algunos movimientos. En el caso de esta canción, cuando yo lo he hecho en forma presencial o forma virtual, hacemos unos rollitos hacia adelante, unos hacia atrás y hacemos unos pasos de gallinita como bailando esta rumba criolla, ¿cierto? Ahora, le enseñamos la letra de la canción. La canción más o menos dice de la siguiente forma. Le enseñamos la canción a los niños, entonces le decimos: el rojo es el color que tiene tu corazón, amarillo el resplandor del sol que te da calor. Recorro pasajes por campos verdes, miro el atardecer y pinto montañas, nevados blancos, aguas color café. Y azul, azul, azul es el cielo azul, azul y azul, y azul es el mar azul. Y con los colores del arco iris el campo florece, cantamos la rumba de los colores y bailamos también. Una vez aprendida la letra de la canción, ya los niños no sabemos la canción, le agregamos algunos movimientos, le agregamos algunos gestos, algunos ritmos, algo de la danza, ¿cierto? Entonces cuando empezamos, la segunda parte es empezar a denotar algunos aspectos de la letra. Por ejemplo, el rojo es el color y cuando él dice rojo va a ser la seña del rojo, como aparece en la pantalla. Entonces, el rojo es el color que tiene tu corazón, amarillo el resplandor, la seña de amarillo del sol que te da calor. Recorro paisajes por campos verdes, color verde. Miro el atardecer y pinto montañas, nevados blancos, la seña de blanco.
aves color café, la señal de café, acá. Y decimos azul, azul, azul es el cielo azul, 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 azul es el mar azul. Y con los colores del arco iris el campo florece. Cantamos la rumba de los colores y bailamos también. Entonces, la idea es que cuando suene la canción, la letra de la canción, perdón, cada niño hace la seña indicando, haciendo la relación entre la letra y la lengua de señas. Hagamos un ejemplo de cómo sonaría esta canción. La introducción. Dedito adelante, atrás. Lo hacen conmigo, por favor. Y ahora gallinitas. Y dice... El rojo es el color que tiene tu corazón, amarillo el resplandor del sol que te da calor. Recorro paisajes por campos verdes, miro el atardecer y pinto montañas negras, blancos, aves color café. Azul, azul, azul es el cielo azul, 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 azul es el mar azul. Y con los colores del arco iris del campo florecer, cantamos la rumba de los colores y bailamos también. Esta es la primera parte del proceso. Entonces los niños con la canción de la rumba de los colores han aprendido hasta aquí 6 colores. ¿Cómo se dice el rojo, el amarillo, el verde, el blanco, el café y el azul? La segunda parte de la actividad, ya cuando los niños hayan aprendido la letra de la canción, cuando se hayan aprendido las señas básicas, en este caso de los colores, podemos hacer el siguiente ejercicio con ellos. ¿Cuál? Algunas otras partes de la letra de la canción, que en este caso están de color rojo, se las podemos ir enseñando a partir de la letra de la canción. Entonces, por ejemplo, dice, el rojo es el color. Entonces vimos la señal de color. Entonces, el rojo es el color que tiene tu corazón. Amarillo el resplandor. La palabra sol, del sol que te da. Hacemos el sol y abrimos la boca, del sol que te da calor. Recorro paisajes por campos verdes, miro el atardecer, montañas y pinto montañas, nevados blancos, aves color café. Vamos al color azul, azul, azul. La palabra cielo, entonces dice azul, azul, azul es el cielo azul. Y repite azul, azul, azul. Y la palabra mar, azul es el mar azul. Y con los colores, la palabra arco iris, pintamos el arco iris con las manos. Del arco iris el campo florece. La seña de cantar, tenemos un micrófono, movemos la cabeza, cantamos la rumba de los colores. Y la seña de bailar, y bailamos también. Entonces en este momento, después de las primeras 6 señas que nos aprendimos, aquí le estamos agregando un sinnúmero más de señas al niño, al punto de que el niño cante toda la canción y la vaya enseñando. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Ustedes, voy a dejar compartir este material con ustedes para que ustedes en su casa puedan practicarlo. ¿La intención cuál es? Que bueno, en el caso de los niños, por el cuerpo, por el movimiento, por la música, por la risa, por la lúdica, se lo aprenda. Pero esto también es totalmente viable para personas adultas. Entonces, hagamos la canción completa. Entonces, arrancamos acá. Hacia el otro lado. Hacemos gallinita. Y hacen conmigo. El rojo es el color que tiene tu corazón, amarillo el resplandor del sol que te da calor. Recorro paisajes por campos verdes, miro el atardecer y pinto montañas negras, blancos, aves color café. Y azul. Azul, azul, Cielo. azul es el cielo azul, 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 mar. azul es el mar azul. Y con los Arco colores iris. del arco iris del campo florecer, cantamos la rumba de los Y bailamos. colores y bailamos también. Y seguimos bailando. Ave María, pues hombre, esto sí que está Y bueno. hacemos el paso de la gallina.
ustedes pueden ver, esta es la forma como nosotros abordamos las canciones en Señas de mi Folclore. Vamos entonces a la siguiente canción. Bueno, nuestra siguiente canción tiene como nombre Al son de Guabina. Como su nombre lo dice, está hecho en un ritmo de la región andina colombiana como lo es la guabina. Esta canción intenta a los niños enseñar las señas de algunos de los animales. Cuando hablamos de animales, entonces nos rascamos aquí el pecho con ambas manos y hacemos este siguiente movimiento acá. Los animales. Esta canción tiene como objeto enseñar la seña del oso. Miremos cómo se hace el oso. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la cartilla están las señas de cada uno. Entonces, en este caso, el oso. Cuando decimos el elefante, entonces cogemos la trompa como si acariciáramos la trompa, la nariz del elefante. Decimos el conejo, hacemos las orejitas del conejo. La mariposa, regalamos nuestras manos y la ponemos a volar. Cuando decimos el pato, hacemos el pico del pato. Cuando decimos el cerdo, cogemos nuestro dedo índice y lo colocamos sobre nuestra nariz, hacemos este movimiento hacia abajo. Cuando sea el gato, vamos a rascarnos los bigotes del gato. Cuando decimos perro, hacemos aquí como si el perro nos ladrara. Y cuando decimos caballo, colocamos nuestro jinete y hacemos el movimiento del salto del jinete, ¿cierto? La canción más o menos dice de la siguiente forma. Y dice aquí así, dice: cantando una guabina, el oso va a invitar al señor elefante y le enseña a bailar. Salta y salta el conejo, empieza a zapatear, mientras la mariposa vuela de aquí para allá. La segunda parte tiene la misma melodía, pero entonces se dice el animal del pato, del cerdo, del gato, del perro y del caballo. A modo de sugerencia, cuando suena la música de esta canción, como es una especie de guabina sinfónica, tiene algunas cuerdas como violines y chelos, entonces lo que yo hago con los niños es poner a bailar los animales. Entonces yo les digo, suena la música, digo, ahora va a bailar el oso, entonces empieza a bailar el oso. Ahora va a bailar el pato, entonces ponemos el pato a bailar. Ahora va a bailar el conejo, entonces el conejo empieza a bailar. Y cuando empieza la canción, pues empecemos a hacer las señas, ¿sí? Las señas están en las dos estrofas, más no en el coro de los animales, entonces vamos a dejar un espacio entre ambas. Entonces comencemos, hagamos la primera práctica de nuestra canción. Entonces, bailando el oso, la mariposa, al ritmo de guabina, el gato, el cerdo, el conejo, y dice: Cantando una guabina, el oso, oso va a invitar elefante, al señor elefante y le enseña a bailar. Salta y salta el conejo, empieza a zapatear, mariposa, mientras la mariposa vuela de y aquí vamos al para coro. allá. Dice: Al son de guabina cantan, sueñan, gritan los siempre en animales al movimiento, siempre el cuerpo en vivir. movimiento, porque recuerden que ellos se ponen con el Al cuerpo, son ¿cierto? de guabina bailan, juegan, brincan los animales al Y reír. vamos con la música. Entonces, bailando los caballitos, al ritmo de guabina. Los gatos. Y dice: el pato en el estanque, El pato en el estanque, el cerdo en el corral, juntos cantan en coro, un coro celestial. Gato, perro y caballo llegan a saludar, todos los animales se unen a perfecto, muy bien. celebrar. Entonces, Al son hasta ahí tenemos la primera parte de nuestra canción. Ahora, después de que el niño se sepa la letra de la canción, se sepa los animales, podemos hacer lo mismo con la canción y empezar a tomar algunas partes de la canción para agregarles nuevas señas. En este caso pasamos de 7 o 8 señas a casi 20 señas de la misma canción, ¿cierto? Entonces la primera seña cantando, cantando una guabina,
El oso va a invitar, elefante, al señor elefante y le enseña a bailar. Saltando, míreme, salta y salta el conejo. Zapatos empieza a zapatear mientras la mariposa vuela de aquí para allá. Y al coro le agregamos y al son de guabina cantar, soñar, gritar. Los animales al vivir. Entonces dice, al son de guabina cantan, sueñan, gritan los animales al vivir. Y la otra parte dice, la segunda parte del coro dice, al son de guabina bailan, juegan, brincan los animales al reír. La segunda parte, el pato en el estanque, el cerdo en el corral. Podemos agregar juntos cantan en coro, un coro celestial. Y ahora agregamos el gato, perro y caballo. Llegan a saludar. Todos los animales se unen a celebrar. Y cantamos nuevamente nuestro coro. ¿Listo? Entonces vamos a intentar hacer la canción hasta ahí, sin la repetición, para que intentemos hacer todas las señas. Les invito a que ustedes, por favor, me acompañen. ¿Listo? Vamos. Entonces empieza bailando el oso, la mariposa, el gato. Están bailando guabina, el cerdito, el pato, y cantamos. Nuestro micrófono y dice: Cantando una guabina, el oso va a invitar al señor elefante y le enseña a bailar. Saltar. Salta y salta el conejo, empieza a zapatear mientras la mariposa vuela de aquí Y el para coro. allá. Al son de Cantar. guabina canta, sueña, grita los animales al vivir. Ahora bailan. Al son de guabina bailan, juegan, brincan los animales al reír. Y ahora vamos nuevamente a bailar. Y vamos a bailar con el gato, la mariposa. Y seguimos el pato. El pato en el estanque, el cerdo en el corral, juntos cantan en coro, un coro celestial. Gato, perro y caballo llegan a saludar. Todos los animales se unen a celebrar. Y el coro. Al son de guabina cantan, sueñan, gritan los animales al vivir. Dice: Al son de guabina bailan, juegan, brincan los animales al reír. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte de nuestra canción, donde podemos señalar cada una de las partes de ella e involucrar el cuerpo, el gesto, el movimiento y especialmente la música colombiana, en este caso una guabina, con la lengua de señas colombiana. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente canción tiene como nombre En la finca del abuelo. Está compuesta en el ritmo de bambuco, uno de los géneros musicales más importantes de Colombia, especialmente en la región andina. La temática de esta canción aborda el aprendizaje de las señas de la familia. Allí se aprenden los miembros de la familia como el abuelo, la madre, el tío, el padre, el primo, el hijo, la hermana y la familia. La canción está en ritmo de bambuco, como lo decía anteriormente. Suena de la siguiente forma, dice: en la finca del abuelo nació mi madre, también mi tío, al lado de la montaña vive
vi a mi padre junto a su primo. Mis padres se conocieron en la vereda cerca del río. En la finca del abuelo muchas historias para contar. Le enseñamos la letra a la canción al niño con la primera estrofa que acabo de cantar y con una segunda estrofa. El niño se aprende las estrofas de la canción y después le enseñamos algunas de las señas que están inmersas en los miembros de la familia. Es importante destacar que cuando hablamos de los miembros de la familia podemos hablar en género femenino o en género masculino. Por ejemplo, podemos decir abuelo o podemos decir abuela. La seña es exactamente igual, sino que tenemos que indicar si es el abuelo masculino o es la abuela en género femenino, lo mismo con tía, con prima, con hermana, hermano, sucesivamente. Entonces, hagamos el ejemplo con el abuelo. La seña de abuelos es como si nos dieran un beso aquí en la mejilla. Y si vamos a indicar masculino, hacemos la letra O. Entonces, hacemos el pico, abuelo. Si vamos a hacer masculino, hacemos el pico y la letra A, como si fuera, en este caso, abuela. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la T de tío. Entonces vamos a volverlo femenino, tía o tío, según sea el caso. Entonces, abuelo, la seña de madre, acá en el corazón. La seña de tío, una T, hacemos una T y hacemos la O, en este caso masculino. Cuando decimos papá o padre, hacemos referencia acá, nos rascamos aquí el bigote. Cuando decimos primo, dedo índice de una mano y el otro lo atrapa acá y señalamos si es hombre o mujer, entonces primo. Cuando decimos hijos, nos tomamos con estos dos dedos sobre la nariz y decimos hijos. Cuando decimos hermana, y vamos a decir femenina, entonces hermana con la A. Y cuando decimos familia. También sugiero que en el caso de esta canción agreguemos algunos elementos de la corpopercusión. Es decir, los niños pueden hacer algunas marcaciones rítmicas con el cuerpo. Un ejemplo sería muslo, muslo, pecho, pecho, palmada. Intentando asimilar este género que pasa por una rajaleña, por un bambuco, por un sanjuanero, ¿cierto? Entonces, mientras suena la canción, podemos hacer algunas acentuaciones rítmicas que ellos bailen mientras está sonando. Y cuando empieza la canción, pues la cantamos y en este caso la vamos señalando. ¿Listo? Entonces, hagamos la primera práctica de nuestra canción en la finca del abuelo. Entonces, hacemos la marcación rítmica. Lo que ustedes quieran. Ojalá si fuera una clase presencial, pues no les pasaría por todo el salón. Para que haya como una interiorización del ritmo de bambuco, ¿cierto? Y empezamos con la canción. En la finca del abuelo nació mi madre, también mi tío. Al lado de la montaña vivía mi padre, Primo. su primo. Mis padres se conocieron en la vereda cerca del río. Abuelo. En la finca del abuelo muchas historias para contar. Repito, pueden agregar cualquier célula rítmica que sea cercana al ritmo de bambuco, no tiene que ser exacta, ¿sí? Pueden hacer algunas figuras rítmicas que estén dentro del compás. ¿Listo? Vamos a la segunda estrofa, en la finca del abuelo. En la finca del abuelo Todos los hijos, juntos crecimos. hermana, Paseábamos con mi hermana en las montañas por los molinos. Mirábamos las estrellas, mirábamos hacia el infinito. abuelo, En la finca del abuelo muchas historias para recordar. final. En la finca del abuelo nos reunimos para celebrar. Familia. Estamos todos unidos, somos familia, amor y hogar. Perfecto, muy bien. Una vez nuestros estudiantes ya tengan las señas de los miembros de la familia, pasaríamos a la tercera fase. La primera es el aprendizaje de la canción, la clase de música normal. Después la canción, movimiento, cuerpo, expresión y la lengua de señas. Y la tercera parte es agregarle letra a la canción, agregarle algunos elementos que están inmersos en la otra parte de la letra de la canción y denotar algunas. Por ejemplo, la palabra finca. Hacemos la L
con la mano extendida acá, debajo de nuestro labio, esta es la palabra finca. Entonces, en la finca de la... Entonces decimos, en la finca, beso abuelo, nació mi madre, también mi tío masculino, al lado de la montaña, vivía mi padre junto a su primo. Cuando decimos padres, o sea, hacemos referencia a ambos, a papá y mamá, hacemos ambas señas. Mis padres, papá, mamá. Mis padres se conocieron en la vereda. El río, cerca, juntamos las manos y hacemos como el caudal del río, cerca del río. Dice, en la finca del abuelo, muchas historias para contar. Segunda parte, segunda estrofa dice, en la finca del abuelo, todos los hijos crecimos, juntos crecimos. Paseábamos con mi hermana en las montañas por los molinos. Contábamos, entonces las estrellas en L y aquí cerrado y lo hacemos esta secuencia. Entonces, contábamos las estrellas, mirábamos hacia el infinito. En la finca del abuelo muchas historias para recordar. Entonces, hacia arriba el pulgar, mano cerrada, para recordar. Y el final, la coda dice, en la finca del abuelo nos reunimos para celebrar que estamos todos unidos, somos familia. La señal de familia, amor y hogar. Hogar es como si hiciéramos la señal del abuelo, pero aquí es de junto al labio y lo subimos hacia el pómulo. Amor y hogar. ¿Listo? Esa sería la señal completa de la canción. Vamos a ver cómo nos va. Los invito a que ustedes me acompañen y hagan el ejercicio conmigo. ¿Listos? Entonces dice aquí así. Y dice conmigo. En la finca del abuelo nació mi madre, también mi tío. Al lado de la montaña vivía mi padre junto a su primo. Mis padres se conocieron en la vereda cerca del río. En la finca del abuelo muchas historias para contar. Repito, cualquier célula rítmica. Oh, pa, pam. Un, dos, tres, pa, pam. Un, dos, tres. Bien. Y vamos, segunda estrofa. En la finca del abuelo Hijos, con los hijos crecimos, paseábamos con mi hermana en las montañas por los molinos. estrellas. Contábamos las estrellas, mirábamos hacia el infinito. En la finca del abuelo muchas historias para recordar. Final. En la finca del abuelo nos reunimos para celebrar que estamos todos unidos, somos familia, Y hogar. amor y hogar. Muy bien. Aquí tenemos entonces nuestra canción de En la finca del abuelo, en ritmo de bambuco, totalmente señado, con el cuerpo, con el movimiento y, en este caso, con la lengua de señas. Bueno, a modo de conclusión, después de haber hecho este recorrido por toda la historia del inicio de Señas de mi Folclore, por una pequeña contextualización teórica, y habiendo hecho el ejemplo de 3 de las 8 canciones que están inmersas en esta cartilla de Señas de mi Folclore, que quiero presentárselas para terminar. Esta es la cartilla que tuve la oportunidad de publicar. Podemos concluir, sacar las siguientes conclusiones. Primero, la manera en que podemos cerrar esa brecha comunicativa tan fuerte que hay entre la comunidad sorda y la comunidad oyente es específicamente con el aprendizaje de la lengua de señas. Repito, de nada sirve hablar de inclusión
si cuando una persona que hace parte de esta comunidad va a un contexto laboral, a un contexto profesional, a un contexto académico y su entorno, es decir, nosotros como sociedad, no estamos capacitados para realmente brindar una inclusión de calidad, porque la inclusión no solo está en el acceso, la inclusión no solo está en la parte de logística, en las mesas, en las sillas, en las rampas, claro, es necesario, pero va un poco más allá, porque realmente vamos al colegio o vamos a la universidad o vamos al trabajo y necesitamos comunicarnos. Y la manera en que podemos cerrar estas brechas de comunicación es a través del aprendizaje. En el caso de la comunidad sorda, desde mi perspectiva y desde la investigación que he hecho, es por medio de la lengua de señas colombianas. Ahora, si buscamos una edad favorable, un estado, una etapa crítica donde el aprendizaje de la lengua de señas sería mucho más fácil, obviamente nos vamos a referir a la infancia. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde la neurociencia, si lo vemos desde la pedagogía, de la psicología, está claro que en estas etapas los niños son más abstractos, menos concretos, los niños son más corporales, menos cognitivos. Y si ustedes ven la lengua de señas, está ligada de gestos, de movimiento. De hecho, muchas señas dentro de este lenguaje tan bello están representadas también no solo por una postura de las manos o por una posición, sino también por un gesto. Entonces, por ejemplo, si usted está enojado, usted tiene que hacer el rostro de enojado. Entonces, me parece que si hay una etapa crítica donde se podría aprender de una manera muy natural, como muy de ambiente, ¿cierto? Como para que no sea tan forzado, obviamente serían estas etapas, ¿sí? Donde utilizamos el cuerpo, el gesto y el movimiento. Ahora, ¿qué elemento es como el aporte que en mi trabajo como músico, como pedagogo y como investigador puedo dejar? De que las músicas colombianas en su riqueza, en esa riqueza rítmica, en esa anacruza, en ese contratiempo, ¿sí? En esos valores culturales que encierra nuestra música, tanto de lenguaje como de tradiciones, como de costumbres. Creo que es una de las herramientas que más enriquece y especialmente por el canto, por la letra, porque esto es tan atractivo para el niño, porque el niño siempre está cantando, el niño siempre está tarareando, está recordando. Y imagínense un niño tarareando en la finca del abuelo, y mientras la está cantando, está recordando la lengua de señas. Puedo casi asegurar sin temor a equivocarme que los niños que hoy están aprendiendo en estas edades por medio de estas estrategias, en este caso desde las músicas colombianas, la lengua de señas, nunca, nunca va a ser olvidado. Y que cuando en algún momento de su vida llega a estar en un contexto donde se requiera de alguien que haya dado un paso adelante para cerrar esa brecha comunicativa tan fuerte que existe entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, tal vez esa persona, ese niño, después un adulto, puede ser la diferencia. Quiero cerrar este taller de antemano pues agradeciéndole a los organizadores de este evento y con esta frase muy interesante que dice: mi segunda lengua es la lengua de señas colombiana. De parte de mía, muchísimas gracias y espero sea un hasta pronto.